El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza de los Argumentos. Este que es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que se produce en el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad de Antioquia, y lo pueden ver por Telemedellín, por el canal U y por el canal Zoom en el nivel nacional. Como siempre tenemos temas de primer orden y hoy tiene que ver exactamente con la calidad de nuestra educación superior. Y para hablar de este tema, pues qué mejor que traer dos líderes de la educación superior en el país. Pues no necesitan presentación porque ustedes los conocen más que yo. Pero sin embargo alguien podrá preguntar, hombre, ¿quién es el uno, quién es el otro? Bueno, me acompaña el doctor Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia. Doctor Alberto, muchas gracias por estar aquí en Profesor Domínguez, muchas gracias por tenernos en cuenta para este programa. Muy bien, y el doctor Juan Luis Mejía, él es el rector de la Universidad de AFID. Ustedes saben pues, que fue ministro y en todas partes lo vemos siempre tan brillante como vamos a trabajar en esta sesión. Doctor Juan Luis, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, señores, hablemos en esta primera fase acerca de la universidad. ¿La universidad ha cambiado en Colombia de carácter, de naturaleza, o sigue siendo un lugar donde la gente hace cosas que se antoja porque por sí mismas creen que son importantes? ¿Qué podemos decir de nuevo en Colombia? ¿Hay una nueva universidad? ¿Somos una institución de educación entretenida con lo académico y no más? No, yo estoy seguro de que hay una nueva universidad. La Constitución del 91, la misma Ley 30 del 92, todas las leyes y decretos que han apostado por fortalecer la autonomía universitaria, los derroteros en calidad que antes no existían, la acreditación de calidad de los programas, la acreditación de calidad de las instituciones, poner como norte, como faro de la universidad, ya no solo la docencia que era tradicional, sino la investigación y el relacionamiento con la sociedad, es decir, la transferencia de ese conocimiento que se genera en la universidad, ponerlo al servicio de la sociedad, ponerlo al servicio del conocimiento a través de los papers, a través de los libros, pues nos hablan de una nueva universidad en Colombia. Y en ese esfuerzo hemos estado tanto las públicas como las privadas de calidad. ¿Qué dice el doctor Juan Luis? Profesor Domínguez, yo comparto plenamente con el rector de la Antioquia. Si uno mira en perspectiva la universidad colombiana, la verdadera universidad, porque eso sí habríamos que hacer unos matices, pero quienes verdaderamente consideramos el concepto de universidad hemos vivido una transformación muy grande. Primera transformación, la universidad concebida solo de pregrados, es decir, la universidad que transmite conocimiento, a una transformación de universidades con investigación o de investigación. Creo pues que universidades con investigación pues estarán 3 o 4 del país, pero luego venimos un grupo de unas 16 o 17 universidades que aspiramos algún día a ser universidades de investigación y por ahora somos universidades con investigación. El aumento en la oferta de posgrados, por ejemplo, el aumento de la investigación, esa universidad que ya no transmite, sino que genera conocimiento. Y un tercer aspecto, que es lo que denominan la universidad de tercera generación, que es aquella ya no solamente que transmite o genera conocimiento, sino que genera desarrollo en la región donde está. Yo creo que estamos en esa etapa y yo creo que las universidades antioqueñas pues somos un modelo, no es por chicanear, pero somos un modelo en Colombia. Bueno, a mí sí me consta porque he recorrido varias ciudades con esos proyectos que hacemos conjuntos y uno sí ve que miran con admiración, ni siquiera es con envidia ni con recelo, sino con
admiración y ganas de seguir el camino. Pero en cuestiones, por ejemplo, de número de estudiantes, acceso, cobertura, calidad, condiciones laborales, ¿hemos cambiado o estamos en un proceso? Enormemente. Profesor Domínguez, la Universidad de Antioquia en 1994, que aprueba su estatuto general, tenía 12.000 estudiantes. Hoy tenemos 37.000 estudiantes contando los posgrados. Igualmente tenemos como EAFIT el 100% de nuestros programas acreditables acreditados. Tenemos posgrados, tanto en maestrías como en doctorados, que es otra universidad a la anterior al Estatuto General. Tenemos una cobertura ya regional, ya podemos decir, como decía el periódico El Colombiano, ya sí somos de Antioquia, con 12 sedes en las distintas regiones, que impactan en la calidad de vida de las regiones, en la equidad, en la inclusión en las regiones. Y como siempre lo hemos sido motor de desarrollo, pues estamos generando también desarrollo en las distintas regiones donde hacemos presencia. Bueno, pero uno dice la sociedad porque como que no se entera, uno la crítica en las calles. ¿No será que es que la gente no lee la prensa, no ve televisión, no escucha los informes de las rectorías? Porque la gente parece pensar que la Universidad de Antioquia sigue en el mismo punto y que AFIT también, que sigue siendo que la universidad pequeñita y que la Antioquia en problemas. Siempre es como el mismo estereotipo hace 30 años, habiendo pasado tanta cosa. Sí, yo creo que quedan unos imaginarios colectivos muy difíciles de destruir, profesor. Por ejemplo, nosotros, la gran obsesión nuestra es pasar de un imaginario de una universidad de élite económica a una universidad de élite académica. Y eso cuesta mucho, eso vale esfuerzos muy grandes, pero creo que poco a poco lo vamos logrando. Nosotros hemos vivido también una transformación muy grande. Hoy somos una universidad de 20 programas, 9.150 estudiantes en pregrado. Este año vamos a tener unos 3.000 en posgrado. Tenemos 3 sedes en Llano Grande, en Pereira, en Bogotá. Estamos abriendo operación en Centroamérica, en Guatemala. Pero fuera de nuestra educación, dijéramos, formal, la universidad ha crecido de manera sustantiva, por ejemplo, en idiomas. Nosotros este año pasarán por nuestro centro de idiomas 15.000 alumnos. En nuestro centro de educación continua pasarán unos 16.000 alumnos. De manera que es una universidad mucho más incrustada en la sociedad. Y una cosa que nos gusta mucho, profe, una universidad más incluyente. Hace poco me mostraron un mapa de Medellín de hace 10 años, de dónde provenían los estudiantes de AFIT, y de San Diego hacia el norte no había nada. Hoy San Diego, hay la mancha de lugares de donde provienen los estudiantes de AFIT de toda la ciudad. Yo creo que es una universidad mucho más incluyente, una universidad, pues hoy tenemos 1.350 alumnos becados, de distintas procedencias, sobre todo por dificultades académicas, económicas. Entonces es una universidad mucho más incluyente hoy. Vea, hubo 2 revoluciones, diríamos, en estas 2 universidades en particular, que uno diría, hombre, son silenciosas, fueron silenciosas. Una, AFIT pasa de ser una escuela de administración y finanzas a convertirse en una universidad en el sentido de artes plásticas, ciencias sociales, ciencias humanas, y se abre una gran biblioteca como no la tenía. Es decir, incluso hubo antecesores suyos que más o menos bárbaros que limpiaron la biblioteca de asuntos de ciencias sociales, al marxismo lo sacaron de allá, etcétera, y de pronto volvió y empiezan a tener mirada múltiple. Y en la Universidad de Antioquia ocurre otra cosa, y es que se pasa de la universidad que es encerrada en los temas académicos y solamente los académicos mirándose, a una universidad que no le teme a la contratación con exteriores, que hace investigación que también se compra y se vende. ¿Esos son pecados mortales o son pecados veniales o no es ningún pecado? Fue una transformación favorable y ha consolidado el concepto de universidad. No, completamente favorable. Una universidad abierta que habla con la región, que está comprometida con los problemas de la región, del país, que habla con el mundo, que trabaja en red, no solo desde sus grupos de investigación, sino desde sus grupos de estudiantes, de
de docentes que está actualizada, que está preocupada por las necesidades de las regiones, que está respondiendo a esas necesidades, obviamente en la medida de nuestras capacidades. Pues es una institución, yo diría que hace una revolución, como usted la llamó, silenciosa, que de pronto no ha trascendido a toda la población, pero que día a día goza de un gran dinamismo, de una gran capacidad de reestructurarse, de generar nuevas ideas, nuevas propuestas. No, una universidad completamente diferente. Y en el caso de AFID, por ejemplo, el llegar a una nueva versión de lo sociocultural ha mejorado, por ejemplo, el debate ideológico y cultural, la propuesta política. Indudablemente. Mira, es que el salto de escuela a universidad no puede ser solamente nominal. La universidad implica universalidad. Y universalidad implica respeto por las distintas opiniones, implica apertura a todas las áreas del conocimiento. Nosotros, que es un caso muy atípico en el mundo, que empezó siendo una escuela de negocios, hoy los visitantes se sorprenden pasando por un parque de los que tenemos en un ensayo de la orquesta, y no hemos terminado el proceso, ahí vamos. Nos falta, por ejemplo, ciencias naturales, próximamente incursionaremos, por ejemplo, en biológicas. Entonces es una construcción en el tiempo, pero bajo el concepto amplio de universidad. Si no nos podríamos llamar así, profe. Bueno, y ha habido una transformación, un cambio sustancial, por ejemplo, en la actitud y en los métodos docentes, o todavía lo único que cambió fue de la tiza al marcador. No, ese es un lento proceso, y ahí hay un debate interesantísimo, profesor. Yo creo que estamos en presencia, ante la revolución tecnológica, estamos ante retos inmensos. Uno, por primera vez somos nosotros, y me incluyo en mi generación, los que nos tenemos que alfabetizar tecnológicamente. Porque si hay un rompimiento en el diálogo pedagógico generacional. Se calcula que un joven pasa 7, 8, 9 horas diarias frente a distintas pantallas de computador, de celular, de televisión, y cuando vuelves y tener una regresión al tablero y el lápiz, eso no tiene sentido. Entonces hay un gran esfuerzo y por eso nosotros estamos apostándole todo a capacitar a los profesores y alfabetizarnos nosotros mismos, porque si no el diálogo pedagógico no es posible. Además tenemos que estar atentos a los cambios hacia donde va la universidad. La universidad va para un concepto que se llama la universidad ubicua, que es aquella universidad que ya no está solo centrada en el campus, sino que está en comunicación permanente con sus alumnos donde estén, a la hora que estén. Y eso requiere tecnologías y eso requiere profesores que manejen esas tecnologías. Y la otra, el otro gran campo que es el que más duro nos ha dado, y es una aspiración nacional, pero que es muy difícil, es pasar del énfasis de la enseñanza al aprendizaje. Esto está asociado también con las nuevas tecnologías, pero le seguimos dando énfasis a la enseñanza, incluso las evaluaciones y lo que hacemos para evaluar el profesorado sigue siendo desde el aspecto mismo de la enseñanza, pero no del aprendizaje. Ahí creo que al país le falta todavía un gran campo. Y hacer unos nuevos vínculos entre estudiantes y profesores. De acuerdo, la universidad ha hecho grandes esfuerzos en las transformaciones curriculares. Una universidad con la tradición de la Universidad de Antioquia, pues hay una percepción de que es mucho más difícil hacer esas transformaciones, esos cambios. El mismo grupo de docentes de unas generaciones, como hablaba Juan Luis, que éramos analfabetas en la tecnología, pero pues con inversión, con paciencia, con estímulo, con convencimiento, pues se ha ido engranando nuevamente o ciertamente mejor a esas nuevas tecnologías y llevando las didácticas que acompañan a las tecnologías, a las didácticas de los distintos programas. Unas más avanzadas, unos programas mucho más avanzados, otros mucho más rezagados, pero hay en el ambiente universitario esa necesidad de transformación. De todas formas, estoy también de acuerdo con Juan Luis
todavía entre nosotros, y eso no es en Medellín, sino en el país, la enseñanza sigue siendo muy vinculante, sigue siendo muy primordial. El docente no se ha transformado para focalizar más el conocimiento en el estudiante, en estimular, en tutorear al estudiante, más bien sigue aprendiendo y transmitiendo ese conocimiento. Pero yo estoy seguro, como ya se dijo, el estudiante, la juventud de hoy que llega ya con la revolución tecnológica, pues va a exigir más del profesor, es más contestataria frente al profesor por el esfuerzo personal que hacen frente al conocimiento. Es que el debate reciente que se abrió acerca de aquel profesor que se fue de la Universidad Javeriana porque el estudiante no leía, no le entendían, no sabían redactar, yo creo que eso es un llamado de atención nacional, pero es un drama. Sí, pero yo ahí sí estoy... ¿Con el profesor? No. ¿Con el estudiante? No, y sí diciendo... Yo creo que el profesor estaba equivocado. Yo creo. Estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar equivocado. Porque es que si tú eres un profesor por vocación, como debe ser, un maestro por vocación, primero tú no tires la toalla de esa manera y es que eso hace parte de esa enfermedad nacional que son las transferencias de culpas, profesor. Eso siempre estamos transfiriendo la culpa al otro. Y yo estoy más con esa estudiante de la Javeriana que le respondió en el tiempo, me identifico más con ella que con la carta del profesor, sí. Porque es que el profesor tenía una tesis que es, precisamente yo creo que lo que hay detrás de esa afirmación es que él no entendió que los medios son una nueva forma de lectura. Claro, se lee más pantallas, se lee la imagen, se leen otras cosas, y él está preparado para leer lo que Gutenberg dijo. Habría que remitirla, ¿te acuerdas de ese texto ya canónico de Humberto Eco, de que precisamente las nuevas tecnologías lo que han renovado es la cultura ágrafa, que hoy leemos más que antes en otros soportes tecnológicos, pero eso pues... quedarnos en Gutenberg, pues eso... Claro, no, y una nueva alfabetidad, es que uno se pone a ver, todavía no hay en la escuela básica un curso de alfabetidad visual. El punto, la línea, el contorno, todo eso que le enseñan a un diseñador gráfico, a un publicista, a nadie se le enseña. Y hoy todos estamos frente a ese mundo. Captar una imagen en movimiento, captarla quieta es otra cosa. Pero de todos modos ha habido una particularidad de este movimiento del año pasado con respecto a la Ley 30, mostró que hay una forma muy diferente hoy de debatir y de encontrarse. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero a mí me causó mucho impacto ver que había un consenso también silencioso, porque las redes no lo dejaban escuchar en público, pero los estudiantes no venían a las asambleas, los estudiantes mismos de las facultades de comunicación decían, profe, no vienen los muchachos, pero todos estaban al día. Están conectados. Y todos sabían que estaban conectados. Sí. Claro. Entonces eso está creando una nueva relación profesor, estudiante, administrador. ¿Eso ha traído algún problema en lo cotidiano en la institución o no? Más allá de lo académico, digamos, para la relación laboral, la relación de entendimiento. Implica tener otras antenas, estar conectado a donde ellos están conectados o a donde están las personas hoy conectadas. Definitivamente tenemos que estar en las redes sociales, si no estamos fuera. Todos los analistas políticos hablan de la gran revolución que se está dando en esa nueva intercomunicación. Uno de los ejemplos canónicos que exponen es la famosa revolución de los pingüinos, que fue la precedente del movimiento chileno. Mejor dicho, las Camilas Vallejos y los Jackson, de esto ellos se formaron fue en la revolución de los pingüinos al principio del gobierno de la Bachelet, cuando por primera vez a través de las redes sociales pararon el país. Y entonces ellos estaban conectados, pero el gobierno totalmente desconectado. A nosotros no nos puede pasar eso. Nosotros debemos estar integrados en lo que está ocurriendo y también expresar nuestros mensajes por esa vía. Sí, es tener definitivamente una nueva visión de lo que es la administración, lo que es la pedagogía, lo que es la enseñanza, lo que es la institucionalidad. Que ya no es pues las filas, los grupos formados y el profesor o el rector adelante comunicándoles, hablándoles, sino que es a través de las redes, de los nuevos medios, que tenemos que interconectarnos.
Como se dice, quien no está en la red no existe. Ya no existe. Así es. Muy bien, yo los invito a que veamos unos mensajes y retornemos en unos segundos. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Bueno, las universidades es nuestro tema de hoy y estamos aquí precisamente en compañía del rector de la Universidad de Antioquia y el rector de EAFIT. En la primera parte hablamos acerca de las nuevas condiciones, las características que tienen nuestras universidades ya en este siglo XXI. Pues bueno, veamos cuál es la situación actual en relación con las esperanzas que tiene la ciudad y el departamento. Todos nos dimos cuenta que hay un cambio de administración y en ese cambio de administraciones hubo también un pacto, una especie de programa político, Alianza Medellín-Antioquia, AMA. ¿Cómo van las universidades ahí? ¿O nos vamos a desentender y dejamos ese asunto en manos de esos políticos? No, de ninguna forma. La universidad tiene que tener responsabilidad con su región y responderle a la región de acuerdo a las necesidades y a las capacidades. Esa alianza Medellín-Antioquia, pues yo la miro como una alianza estratégica muy importante que desde hace años se viene fraguando, se viene gestando. Miremos que para las autopistas de la montaña, pues tanto Medellín, que no tenía por qué, como Antioquia le apuestan a la construcción de las autopistas y viene de las administraciones inmediatamente anteriores. Ahora tanto alcalde como gobernador vuelven y firman ese pacto para trabajar conjuntamente por el desarrollo ya no de Medellín como alcalde, ya no de Antioquia como gobernador, sino de la región como alcalde y gobernador. Y obviamente a eso le tenemos que apostar las universidades de la región, como le hemos apostado tanto las públicas como las privadas desde hace muchos años. Claro, es que va a ocurrir en los hechos que ya hay una condición política para que se cumpla aquello de la ubicuidad, pero es así, eso en todo el Yo territorio. veo con magníficos ojos lo que está ocurriendo. A ver, el postulado es, si a Medellín le va bien, a Antioquia le va bien, y si a Antioquia le va bien, a Medellín le va bien. ¿Cuál es el tema central? Los indicadores sociales de Medellín jamás podrán tener o subir realmente, sobre todo en indicadores de calidad de vida, si seguimos recibiendo 30.000 habitantes al año nuevos con los más bajos índices de desarrollo humano, que eso es lo que le está llegando a Medellín. Jamás podremos elevar nuestros niveles en mortalidad infantil, en desnutrición, en educación, en extraedad, etcétera, si nosotros no logramos solucionar eso. Entonces, a mí me parece muy inteligente y ese cambio incluso legal que se empieza a dar en Medellín, que antes Medellín no podía hacer inversiones por fuera del perímetro de Medellín. Lo que se está dando hoy, por ejemplo, con EPM, que está llevando electricidad a las veredas, etcétera, lo que estamos haciendo es evitando la migración a la ciudad. Entonces ese es un paso fundamental. Veo con muy buenos ojos que en ambos planes de desarrollo habrá un capítulo conjunto. Pero más allá de eso, creo que hay otro aspecto fundamental que a mí me venía preocupando mucho, y es que habrá también capítulos comunes con Córdoba, con Chocó y no sé con qué otros departamentos. Porque es que no podemos seguir pensándonos en una urna de cristal cuando hay esa interacción, esas fronteras invisibles con el Chocó, con el Nube Paramillo, etcétera. De manera que yo veo con magníficos ojos, veo que las universidades tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para estar más en las regiones, y uno de los grandes problemas que tenemos es la interconexión. Yo creo que las mal llamadas autopistas de la montaña, yo prefiero llamarlas las autopistas de la interconexión nacional, porque es que si tú miras el mapa vial del país y le sacas la araña de las autopistas de la montaña, es el país el que está incomunicado. En cambio, si tú le incorporas la araña de las 4 autopistas, lo que haces es integrar todo el sistema vial nacional, al menos del occidente. Y para nosotros, desde la educación, eso será un aspecto fundamental, porque incluso desde Medellín podremos tener estudiantes que hoy nos parecen muy lejanos, los podremos tener cerca a... Uno no sabe, por ejemplo, si con las autopistas de la montaña
una población como Barbosa, ¿va a estar Medellín más cerca de Barbosa o Barbosa más cerca de Medellín? Entonces es también una integración que yo creo que para la educación va a ser muy importante. Pero vea, es cierto que es una iniciativa regional, pero sí estamos en las condiciones en relación con el país, porque es que aquí lo particular es que hoy, así como ocurre con la ubicuidad de las universidades, ocurre con la ubicuidad de cada región. Es decir, lo que se haga aquí se va a sentir en Leticia y en La Guajira, pero hay condiciones políticas, de seguridad, de tranquilidad, como para creer que en 4 años nosotros hacemos una integración suficientemente buena como para crear esas nuevas condiciones de desarrollo humano, de calma de la violencia, etcétera. Me refiero precisamente a los factores que lo han hecho imposible. No, es muy probable que, porque 4 años es muy poco, que no haya pues ese ideal que presentas, Eduardo. Pero se está dando, como ya dijo Juan Luis, es el primer paso de esa integración regional, ya no al interior de esos puntos y esas líneas que forman el mapa de Antioquia, sino integrándonos con un departamento que es connatural con nosotros, como es Chocó, como es Córdoba. Y lo que nos ha dicho el señor gobernador Sergio Fajardo es que es con todas con todos los departamentos, con todas las regiones, con que Antioquia tiene que tener una relación mucho más estrecha, que antes nos hemos mirado como buenos vecinos, pero nunca o muy pocas veces nos hemos entregado para hacer grandes obras como lo ordena el Plan de Desarrollo Nacional. Lo que se está implementando es el Plan para la Prosperidad. Es que estamos ante un nuevo escenario, sobre todo distribución de recursos nacionales. El tema de regalías es absolutamente regional. Entonces, lo que está exigiendo y la importancia de ese plan de desarrollo es obligar a las regiones a no seguirse pensando aisladamente, sino a pensarse, claro. Bueno, pero ¿cómo asesorar al gobierno nacional en ese caso para que empiece a buscar esas vías de creación de condiciones para que eso ocurra? Es que uno cuando los ve tan empecinados en que la guerra hay que seguirla, que porque es por esa vía, y uno se da cuenta que por lo que sabemos en las universidades, pues que las investigaciones que se han hecho son muy claras, es que ahí mientras exista el factor transnacional del narcotráfico no va a haber solución. ¿Cómo vamos a insistir en las universidades en que se busquen otras vías? Esa sí es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, pero es que nos yo toca. tengo una hipótesis muy heterodoxa, pero es la siguiente, profesor. Obviamente el que alimenta el conflicto es el tema Del narcotráfico. sobre todo de coca. Sí. Porque es que hay muchos narcotráficos en el mundo, opio, drogas sintéticas, marihuana, etc. El tema de nosotros es la coca. Con la coca va a ocurrir lo mismo que con todos los productos de las bonanzas agrícolas de América Latina. ¿Cómo han terminado las bonanzas agrícolas de América Latina? O con una especie más promisoria en otra latitud de la tierra, o con un sustituto químico. Yo estoy convencido que los narcotraficantes mexicanos están haciendo todos los esfuerzos por tener sembrados de coca más cerca a su frontera. Cuando eso lo logren, el tema del narcotráfico de cocaína en Colombia dura 2 años, como pasó con la marihuana con la Sierra Nevada. Nosotros con la marihuana, la famosa Santa Marta Golden, destruimos uno de los nichos ecológicos más importantes del planeta. Y en 1 año, cuando aparecieron las variedades de marihuana en California... La hidropónica en todo Estados Unidos. ¿Y quién habla hoy de tráfico de la marihuana en Colombia? Nadie. Pues interno, consumo interno y eso. Entonces yo creo que eso va a desaparecer, no por la legalización ni eso, porque eso se va a demorar, porque eso va a tener que ser un consenso internacional, pero va a ser una lógica de mercado en la perspectiva de las bonanzas agrícolas. Va a pasar lo mismo que con la quina, que con el caucho, que con el añil, que aparece una variedad en otra parte mejor. Y no la sustituye. Pero es que Colombia, pues, mirado así, es alentador de la perspectiva. Pero Colombia pasó de ser transformador, transportador y exportador de cocaína a ser consumidor de cocaína.
y la violencia la genera no solo el cultivo y la transformación de la hoja de coca, sino el expendio y la distribución también. Sí. Yo creo que, como han proclamado algunos presidentes, el mismo doctor Santos, tiene que haber un consenso mundial o un acuerdo mundial en que se legalice como se legalizó el alcohol o el tabaco, para que este flagelo tan terrible que ha caído sobre nosotros pueda ser superado. Bueno, entonces citemos un congreso científico mundial, hombre, que hable de la coca. Por ejemplo, en este programa estuvo la doctora Ate Ortúa y decía, estamos en condiciones en Colombia hoy de hacer una descomposición genética de la mata para buscarle otra alternativa en el tratamiento mismo. Decía, ¿por qué no hacemos eso? Y ella me decía, yo le preguntaba, ¿y cuál es el obstáculo? Y yo, falta de plata. No hay financiación porque eso cuesta su dinero, pero tecnológicamente y científicamente estaríamos en capacidad. Claro que sí. Entonces, citemos un congreso, doctor Alberto. O saquemos la ponchera. No, pero es que un congreso es interesante porque un congreso mundial de investigadores en todos los campos con respecto a ese problemita, tanto en lo químico, lo biológico, como lo social y lo cultural, le daría más alientos a los gobiernos para tomar una decisión que confianza, ¿no? Cuando la primera parte del Plan Colombia yo propuse, hombre, en vez de esos $1.000 millones, meterlos en armas, contratemos los últimos 5 premios Nobel de química y que nos hagan un sustituto químico o alguna cosa y nos sale 10 veces más barato. Claro que no gustó pues mucho mi propuesta. No gustó porque le quitaba el trabajo a 10 años de guerra. No, su propuesta, doctor. Es que yo creo que los mayores interesados en mantener este negocio son los mismos contratistas norteamericanos. Claro. De la fumigación, del glifosato, de todo eso, imagínate. Y de los tratamientos, es que la industria que hay en todas partes del mundo con respecto al tratamiento... Y de los precursores químicos, que también los venden, los expenden, son ellos. Bueno, ese es un aspecto dramático de la economía. El otro sería cómo las universidades van en este momento trabajando en relación con las distintas dificultades del sistema económico en el país. Es decir, hemos contribuido con innovaciones tecnológicas, hemos abierto nuevos procedimientos en la industria, el comercio y la banca, o la universidad está más o menos por un ladito y va detrásito de ellos. No, yo creo, o estoy seguro mejor, que antes pudo ser así, pero hoy la universidad está a la vanguardia. Ese relacionamiento universidad, empresa y Estado nos ha obligado a ponernos tanto a las empresas, porque no eran solo las universidades las que estábamos relegadas, rezagadas. Las empresas igualmente estaban en un atraso que nos costó enormes sacrificios. Antioquia, una ciudad como Medellín industrial, ver grandes empresas, grandes industrias que por no hacer una renovación a tono con lo que estaba pasando tecnológicamente en el mundo, pues tuvieron que cerrar sus puertas o reducirse a la mínima expresión. Habla también del atraso que había desde esos sectores, bancos que otra hora fueron enormes empresas, opulentas empresas financieras, también los vimos derrumbarse como un castillo de naipes, y la universidad ha persistido. Y hoy, más que nunca, le está ofreciendo tanto al sector público como al sector privado nuevas alternativas de desarrollo, a tono con lo que está pasando en el Asia, en Europa, en Norteamérica. Es decir, y nuestra labor o nuestra vocación pedagógica ha ido calando, hemos persistido. El Comité Universidad de Empresa Estado ya cumple 10 años ahora en marzo. Habla de la persistencia que hemos tenido, del entusiasmo que hemos despertado en todos los sectores, y yo estoy seguro que vamos a apostar cada vez más y vamos a ser más sólidos en responderle a esas necesidades. Yo estoy de acuerdo con el rector. Además, añadiría algo. Los líderes que han transformado esas empresas han salido de nuestras universidades. Obviamente luego completaron casi todos sus estudios de posgrado en el exterior, pero todos se sienten orgullosos de haber salido y haberse formado en las universidades de la ciudad. Creo que vamos avanzando, pero creo que hay que ponerle también, el Estado tiene que poner de su parte en algunos aspectos. El primero de ellos es el trámite de las patentes. Es que si yo soy un empresario
Y tengo dos posibilidades. Una, comprar una patente ya listo en Estados Unidos, o apoyar una universidad que haga el desarrollo y que luego del desarrollo se demore 5 años en un proceso de patentamiento. Obviamente yo me voy por la primera. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esa perspectiva de que el Estado no está para impedir que se patente, sino para fomentar que se patente, ahí tenemos un obstáculo importante. Hay que tener una especie de nueva alianza con las entidades del gobierno nacional para facilitar todo tipo de procedimientos. Pero vea, en otras partes del país, porque yo creo que el caso de Universidad Empresa Estado y estos 10 años pues, que inicia en Medellín, es muy bien visto con buenos ojos en otras ciudades, pero lo primero que le preguntan a uno es: ¿ustedes cómo hacen hoy? ¿Ustedes cómo hacen para estar juntos? Universidad pública, universidad privada, universidad católica, universidad laica, negociantes y no negociantes. Yo tengo también una hipótesis. Yo creo que el haber tocado fondo como sociedad nos ha hecho un imperativo de la asociatividad. Salimos juntos, pero entre todos. Y yo creo que hay un espíritu de asociatividad, hay una fortaleza muy grande en esta sociedad, también en las alianzas público-privadas, que yo creo que es uno de los mayores activos que tiene la sociedad actualmente. Y lo que hemos logrado, por ejemplo, en las universidades, aquella diferencia que existía antes de las universidades públicas, por un lado no, a mí me impactó mucho una vez un profesor español que trajimos, que decía: es que estamos en el tránsito no de una red de universidades, sino de la universidad en red. Todos tenemos el mismo propósito, y entonces ya la diferencia no es entre si somos universidades públicas o privadas, sino si somos universidades buenas o malas. Entonces, entonces las verdaderas universidades tenemos un propósito común, y por eso tenemos que trabajar juntos. Yo creo que la gran fortaleza de esta sociedad en este momento es la capacidad de trabajar juntos. Bueno, pero la invitación nacional permanentemente es a universidades pertinentes. Entonces uno dice: la universidad que se ajuste a los planes de desarrollo, la universidad que se ajuste al orden establecido, la universidad que mantenga el estado de cosas. Y entonces, ¿dónde está la universidad innovadora? ¿Cómo hace para ser impertinente? ¿Cómo le metemos un poquito de necedad a la cosa? No, pero es que la universidad no puede ir a la saga solo de las necesidades sociales, públicas o privadas. La universidad en sí tiene que generar su propia dinámica, llevar su propia dinámica, y la innovación es inherente a la vida académica, a la vida universitaria, lo que está haciendo el docente cuando está colaborando, formando un grupo de estudiantes, el investigador cuando está buscando, innovando, creando, descubriendo, está cambiando una realidad, y eso es lo que hacemos las universidades todos los días. Ya en esa transferencia, que es nuestro deber, nuestra obligación, de llevarla a la sociedad para transformarla, para impactarla, para contribuir con su desarrollo, pues es otra de las dinámicas propias de la misión universitaria. Bueno, por allí me hacen señales que vamos a unos mensajes y volvamos. Fuerza de los argumentos, estamos hablando acerca de la universidad en Colombia, sus nuevas perspectivas, sus nuevos desarrollos. Bueno, en esta última parte sería muy interesante ver de qué manera los cambios que han sucedido y las demandas que tenemos, que el año pasado, pues precisamente, y ya lo mencionamos, la búsqueda de una nueva ley de educación superior, pues le ponga ojo a cosas que no se le han puesto mucho cuidado. Primero, vimos una transformación de la Escuela de Administración y Finanzas, acogiendo de nuevo lo humanista, el arte, la política, y con buenos resultados. Yo creo, a ver, ¿cuál es el cambio fundamental, profesor? Antes pretendíamos formar magníficos profesionales. Hoy con todo este contenido humanístico, lo que pretendemos es formar excelentes seres humanos que además sean grandes profesionales. Entonces, lo que pretendemos no es solamente que sea un gran gerente, sino que sea un gran gerente que se estremezca con una sinfonía de Mozart, un gran gerente que tenga una gran sensibilidad social, un gran sentido de responsabilidad, de la solidaridad. Y eso te lo da, son las humanidades. Yo recomiendo a todos, incluso nuestro Consejo Superior, está leyendo y analizando
sin fines de lucro de Martha Nussbaum. Yo creo que ese es un texto guía para todos los que queremos tener hoy una universidad con humanidades, que la prioridad es generar grandes y magníficos seres humanos. Pero que tenga sensibilidad no solamente sobre Mozart, sino también sobre Villamil y sobre la música indígena y afrodescendiente, porque pronto nos europeizamos de nuevo. Y frente al medio ambiente, profe, que hoy es un tema fundamental. Pero que ustedes han dado una lección muy valiosa precisamente en el campus universitario, porque la transformación ambiental es muy clara. Y es que uno tiene que pasar de los discursos a los hechos, y en su pequeña trinchera, en su pequeña, crear su visión del mundo. Y nuestra visión del mundo hoy pasa por las humanidades, por la cultura, por el respeto al medio ambiente. Sí, de cierta manera la Universidad de Antioquia hizo como el ejercicio en la dirección al revés, es decir, de buscar gente que fuera muy buena, pero muy poco capaces de administrar empresas y con mucho miedo de los negocios, pasamos a tener gente humanamente muy buena, que ahora es capaz de hacer negocios. El caso nuestro, por ejemplo, con la salud, con la administración de la IPS, ¿eso fue un fracaso o no? Yo lo pregunto nuevamente. Estoy de acuerdo con su apreciación acerca de la universidad. Si miramos los grandes creadores de empresas, de industrias, los grandes administradores de Antioquia en la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX, todos provenían o de la Escuela de Minas o de la Universidad de Antioquia, y han perdurado muchos hasta nuestros días, por muchos problemas que hubo desafortunadamente a mediados del siglo pasado en las universidades públicas del país. Pues nacen universidades como AFID, como otras que nacieron en la ciudad y en el país. La universidad siempre ha tenido muy presente en la formación del recurso que requiere la sociedad. Y cuando decidió crear por las leyes, la ley 100, todas las normas pues que hubo alrededor de la salud, cuando decide crear su propia IPS para no solo atender a sus estudiantes, a sus docentes, a sus trabajadores, sino comercializar, como lo obligaba la ley, los servicios y los recursos que tenía y que podía entregarle a la sociedad, lo hace a través de esa IPS. La IPS yo sé que tiene todavía muchas dificultades, muchas falencias, hay muchas quejas que todos los días oímos, que ojalá nos las hagan llegar para ir mejorando día a día, cada vez más. Y ha generado un modelo de prestación de servicio que ya ha trascendido pues a la universidad, a Medellín. Hoy estamos prestando ese servicio en Barranquilla, y no es que hayamos ido a comercializarlo, ni mucho menos. No lo ven como referente y por el contrario es la alcaldesa, el anterior alcalde y la actual alcaldesa, la doctora Elsa, las que vienen y nos dicen: nosotros queremos que ese modelo IPS Universidad de Antioquia nos lo transfieran y nos apoyen en la prestación de ese servicio. Y creo que muchos de los testimonios que han sido en la tribuna pública muy críticos en la realidad han visto en las mismas instalaciones al momento de usar los servicios que la situación es otra, pues bien diferente. Yo no sé si el rector sabe que nosotros somos usuarios de la IPS. Los chequeos ejecutivos de todos los directivos de AFID no lo hacemos en la IPS. No sabía. Y no nos lo han vendido, sino que lo compramos. Bueno, en todos estos ires y venires, de todas maneras, tenemos una tarea pendiente como universidades ante el país. La reforma de la Ley de Educación Superior, de la que tanto se ha hablado y seguimos hablando. ¿Ustedes creen que los temas cruciales de la educación superior estuvieron en ese debate, o unos sí y otros no, y eso quedó más o menos oscuro? Es decir, no se habló, por ejemplo, del pensum, de la relación profesor-estudiante, tecnologías, profesor-estudiante, y se quedó como en un bullicio general de alguna cosa etérea que no se sabe para dónde va. Sí, a mí me preocupa mucho que la discusión se centró en 2 o 3 tópicos muy mal entendidos todos. El tema de la autonomía, por ejemplo. Se nos olvida que la autonomía tiene también un contrapeso en la Constitución, que además fue uno de los grandes logros de la República Liberal, que es la Suprema Inspección y Vigilancia del Estado. Todas las guerras civiles del siglo XIX fueron precisamente para quitarnos la Suprema Inspección y Vigilancia de la Iglesia. Cuando lo logra el Estado, ahora pretendemos que no... Sí, sí. Pero sí creo, la primera falla es que
vemos el sistema universitario aislado del sistema general de educación. A mí eso me parece gravísimo, profesor. Incluso la misma introducción de la ley, del proyecto de ley hablaba del sistema de educación universitario como si no fuéramos un subsistema que viene de la primera infancia hasta los doctorados. Me parece que el tema de los posgrados, por ejemplo, no se tocó, la necesidad de fomentar maestrías de investigación y doctorado. Entonces sí nos quedaron muchos temas por fuera. Esperemos que nos serenemos todos, que hagamos una profunda reflexión y que logramos construir el verdadero estatuto que el país y la universidad requieran. ¿Y en eso quedó algún plan de trabajo conjunto con estudiantes y profesores, o eso quedó más o menos con que las administraciones universitarias por su lado? Una de las grandes falencias. Los rectores andamos por un lado, los profesores por otro, los estudiantes por otro, los padres de familia, que también tienen toda la obligación y el derecho a opinar, no han opinado. La ministra pues nos ha prometido que va a convocar ahora sí a una mesa muy amplia en la que haya participación de todos los sectores para que conjuntamente construyamos el verdadero estatuto de educación que tanto necesita el país, y que en ese continuo de la cuna hasta la tumba, que es la formación, pues que hablen todos los sistemas de formación de Colombia. Bueno, ¿y hay alguna propuesta que podamos comentar acerca de esa incidencia que puede tener la universidad, por ejemplo, en esa formación primaria básica, en la secundaria, en la media secundaria y de primer orden, en relación con lo cotidiano? Es que uno ve que nosotros en la universidad permanentemente nos quejamos, el estudiante llegó en tal condición, no llegó formado, no sabe matemáticas. Bueno, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Teniendo una visión holística de la universidad, profesor, ¿qué es lo que nos falta? Es que la educación es un continuum, y lo que estamos haciendo, mirando todo como un sistema separado, es echándonos culpas, transfiriendo culpas de lo que yo hablaba ahora. Entonces en primaria dicen, es que vinieron mal aprestados del jardín. En bachillerato, yo no sé qué les enseñaron en esa primaria, qué trata. Entonces llegan a la universidad, no, es que perdemos un año porque tenemos que supliendo. Entran a la maestría y yo no me explico qué hicieron en ese pregrado, aquí estamos. Y en el doctorado, no, es como si no hubiera hecho maestría porque hay que volver a empezar. Entonces lo que no estamos es echando culpas unos a otros y no tener es un continuum, profesor, un sistema en donde nos permita ver la educación como un todo. De acuerdo. Muy bien, señores, para que no me van a echar la culpa a mí de que no los dejé llegar a tiempo a su cita, yo les agradezco mucho la presencia en este programa. Esperamos que haya una nueva oportunidad para continuar, sobre todo con estas propuestas hacia el futuro de nuestra región y del país. Listo, profesor. A ustedes les agradecemos mucho y hasta la próxima ocasión.